Te has equivocado de puerta, muchacho. La cocina de servicio y la zona de carga están en la entrada trasera. La voz grave del guardia sonó como un martillo golpeando un yunque, rompiendo el silencio resonante de la calurosa tarde. Marcus Richardson, de 17 años, se quedó paralizado ante las enormes puertas de hierro forjado del Whitmore State Country Club. El sol caía a plomo y gotas de sudor ya le resbalaban lentamente por la espalda bajo la gruesa tela de su chaqueta. El traje, gris oscuro y cruzado, había pertenecido a su padre. Lo habían limpiado impecablemente, al vapor con una plancha vieja esa mañana, pero el paso del tiempo era innegable. La tela brillaba en los codos y los puños estaban ligeramente deshilachados. El traje le quedaba holgado de hombros, lo que hacía que la delgada figura del adolescente pareciera aún más frágil y desentonara contra las columnas de mármol del recibidor. Marcus apretó con más fuerza el asa de su viejo maletín de cuero. El cuero se había agrietado, formando un dibujo como de tierra reseca, pero las iniciales doradas en relieve J.R. Jonathan Richardson aún brillaban débilmente al sol. Era todo lo que le quedaba de su abuelo, y lo único que le daba derecho a estar allí. «No voy a la cocina», dijo Marcus con voz tranquila pero firme. Intentó hablar como le había enseñado la abuela Evelyn, con calma, con dignidad, mirándote directamente a los ojos. «Estoy aquí para la reunión de la junta. Está programada para las 14 horas». El guardia, un hombre corpulento, con la cara roja y un cartel de Mike Torres en el pecho, emergió lentamente de las sombras de la caseta de control. Miró al adolescente con una expresión de burla no disimulada. Su mirada se deslizó sobre los zapatos desgastados de Marcus, que había lustrado cuidadosamente con betún para ocultar las grietas del cuero. Luego subió a su corbata ancha y anticuada y se posó en su rostro pálido y decidido. «¿Junta directiva?», repitió Mike, alargando las palabras como si estuviera saboreando un mal chiste. «¿Tú, en este periódico?» «Tío, tengo instrucciones estrictas. Los vagabundos, los vendedores ambulantes y los mendigos deben ser expulsados. Y tú encajas en las 3 categorías a la vez». «Me llamo Richardson», dijo Marcus con el corazón latiéndole con fuerza. «Marcus Richardson, por favor, revise la lista de accionistas». Un Bentley plateado pasó por la puerta, inundando a Marcus con una ráfaga de aire fresco y acondicionado. Una mujer con sombrero pasó rápidamente por el cristal tintado, sin siquiera mirar al joven, como si fuera parte de un arbusto junto a la carretera o un cubo de basura. Mike rió entre dientes de manera demostrativa, pero aún así hojeó perezosamente la tableta con documentos que estaba sobre el mostrador. Richardson, murmuró sin siquiera mirar el mensaje. «Aquí no hay ningún Richardson. El dueño del club es el señor Whitmore y la lista de invitados está formada por gente cuyos zapatos valen más que tu casa, hijo. Así que date la vuelta y vete antes de que llame a la patrulla por vagancia». Marcus sabía que su nombre podría no estar en la lista de invitados del guardia de seguridad. Lo habían borrado de la vida de este lugar hacía 5 años, justo después de aquel terrible día, el 14 de marzo de 2019, en que murieron sus padres. Pero también conocía la ley, los estatutos corporativos. Se los sabía de memoria porque durante los últimos 6 meses se los había estado leyendo en voz alta a su abuela todas las noches sentados en la cocina de su pequeño apartamento alquilado. 6. Según la cláusula 4ª de los estatutos sociales, cualquier accionista con una participación superior al 5% tiene derecho a acceder sin trabas al recinto durante las juntas generales, declaró Marcus secamente enderezando la espalda. El calor se estaba volviendo insoportable. Tenía la camisa pegada al cuerpo, pero ni siquiera se permitió secarse la frente. «Llevo conmigo documentos que acreditan mi identidad y propiedad». El guardia se rió. Era una risa desagradable y estridente. «Oye, abogado mediocre, veo a un chico con traje prestado intentando entrar en una propiedad privada. ¿Te vas ya o te ayudo a bajar?»
La situación se estaba agravando. Autos nuevos llegaban a las puertas, sedanes de lujo y cupés deportivos. Los invitados, al salir de sus autos o bajar las ventanillas para revisar sus pases, observaban la escena con asquerosa curiosidad. Marcus sentía estas miradas como picaduras de insectos. Lo miraban como basura, como una molesta interrupción en su hermoso día. Nadie lo veía como un ser humano. Nadie lo veía como el hijo de quienes una vez construyeron este lugar. Que nunca vean tu miedo, Marcus, resonó la voz de la abuela Evelyn en su cabeza. Sienten la debilidad como los tiburones perciben la sangre. Eres un Richardson. Estás hecho de acero aunque no lleves seda. No me voy, dijo, poniendo la mano sobre el frío metal de la puerta. Tengo derecho a estar aquí. ¡Quítenme las manos de encima!, gritó Torres, dando un paso al frente y agarrando la porra que llevaba en el cinturón. ¡Esto es propiedad privada! El aire temblaba de tensión. El olor a asfalto caliente se mezclaba con los aromas de perfume caro y los gases de escape de coches de lujo. Marcus sabía que no podría resistirse físicamente al guardia, pero retirarse ahora significaría traicionar la memoria de su padre y su abuelo. Significaría admitir que Whitmore había ganado. En ese momento, el rugido de un motor, más bajo y potente que el de los demás coches, dejó al guardia paralizado. Una larga limusina negra se detuvo ante la puerta, con los neumáticos crujiendo suavemente sobre la grava. Parecía un pez depredador nadando en aguas profundas. Un emblema brillaba en el capó y la matrícula constaba de solo 3 dígitos. La expresión de Mike Torres cambió al instante. La arrogancia y la agresividad dieron paso a la obsequiosidad. Permaneció firme, olvidándose de Marcus. «¡Señor Whitmore!», gritó, presionando apresuradamente el botón para abrir la puerta, pero la limusina no se movió. La luneta trasera tintada empezó a bajar lenta y casi silenciosamente. Del interior fresco y oscuro emergió el rostro de un hombre que Marcus solo había visto en periódicos y pesadillas. Richard Whitmore, 55 años, un bronceado impecable, una sonrisa blanca como la nieve que ocultaba una mueca depredadora y una mirada fría como el hielo invernal. Estaba sentado, reclinado tranquilamente en el asiento de cuero, con un vaso de agua mineral en la mano. Whitmore giró lentamente la cabeza. Su mirada se deslizó por el guardia y se posó en Marcus. No había reconocimiento en esa mirada, a pesar de haberse conocido en funerales. Solo contenía un asco desmesurado y arrogante, como quien mira a un insecto aplastado que arruina un césped, por lo demás, perfecto. Marcus sostuvo su mirada y no bajó la vista. Apretó su maletín con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «¿Qué pasa, Mike?». La voz de Whitmore era suave y aterciopelada, pero me dio escalofríos. «¿Por qué hay basura amontonada fuera de mi casa club? Miren esta insolencia, damas y caballeros». La voz de Richard Whitmore resonó por el patio de armas como el chasquido de un látigo. La limusina negra no se adentró más en el complejo. Se detuvo a pocos metros de la puerta, bloqueando el acceso y obligando a los demás coches a reducir la velocidad. El conductor saltó inmediatamente para abrir la puerta, pero Whitmore ya había salido. Se ajustó la inmaculada corbata de seda y pisó la grava caliente, como si entrara en el escenario de su propio teatro. Mientras las puertas estaban abiertas para la limusina, Marcus, aprovechando la vacilación de Mike, avanzó unos pasos y se encontró dentro del club. Ahora estaba rodeado de capuchas relucientes y trajes caros, como un animal acorralado. Los invitados comenzaron a congregarse a su alrededor. Hombres con smoking y mujeres con vestidos de noche salieron de Bentleys y Mercedes atraídos por el ruido. En lugar de salir al fresco del vestíbulo, se detuvieron observando el drama que se desarrollaba con curiosidad educada pero fría. Para ellos, esto era solo una distracción inesperada antes de la tediosa reunión. Whitmore se acercó lentamente a Marcus. Le sacaba una cabeza al adolescente y olía a colonia, cara y whisky.
¿De verdad creíste que podías entrar aquí sin más?, preguntó Whitmore en voz alta, haciéndole gracia a la amplitud. Agitó la mano hacia la multitud reunida. Mírenlo, este joven dice ser Richardson. La multitud estalló en risas. Alguien susurró: los Richardson están muertos. El pobre debe estar loco. Estoy aquí por derecho, dijo Marcus en voz baja, apretando el maletín contra el pecho. Le temblaba la voz, pero se obligó a mirar directamente a los ojos gélidos de Whitmore. Tengo documentos, un testamento, documentos del fideicomiso. ¿Documentos? Whitmore arqueó las cejas dramáticamente. Ah, documentos. Bueno, enséñanos tus documentos. ¿O temes que veamos cómo roban sándwiches de un comedor social? Antes de que Marcus pudiera reaccionar, Whitmore se abalanzó. Su mano, adornada con anillos de oro, agarró el asa del viejo maletín. Marcus instintivamente tiró de él hacia sí. «Devuélvemelo», gritó, olvidándose por completo de la calma. «No te atrevas a resistirte a tus mayores, cachorro», gruñó Whitmore, y tiró del maletín con una fuerza inesperada para su edad. La cerradura, vieja y endeble, cedió. El cierre metálico se rompió con un fuerte crujido. El maletín se abrió de golpe, esparciendo su contenido por el asfalto justo a los pies de la élite risueña de la ciudad. El tiempo pareció ralentizarse para Marcus. Observó cómo el viento levantaba hojas amarillentas, copias de actas de nacimiento, extractos bancarios de hace 5 años, páginas cuidadosamente conservadas de los estatutos del club. Pero eso no era lo más aterrador. Una fotografía con un sencillo marco de madera cayó boca arriba sobre el asfalto gris y polvoriento. De pie, sonriendo, estaban sus padres, Jonathan y Sarah, sosteniendo al pequeño Marcus. El cristal del marco se quebró con el impacto, dejando una maraña de grietas en el rostro de su padre. Whitmore se echó a reír. Pisó con la punta de su bota de charol, que costaba más que el presupuesto anual de Marcus y su abuela, justo la hoja de papel con el sello. ¿A esto le llamas prueba? Whitmore levantó una de las hojas con 2 dedos, como si estuviera sujetando una servilleta sucia. Fotocopias de la biblioteca pública, imitaciones baratas que cualquier escolar podría imprimir. La multitud rugió de aprobación. Nadie intercedió. Nadie ayudó a recoger los papeles. La gente miraba los documentos dispersos como si fueran basura que el viento hubiera traído accidentalmente a su territorio ideal. Estos son los originales, certificados por notario. Marcus se arrodilló intentando recoger las hojas esparcidas. Le ardían las orejas de vergüenza, pero no podía dejar que el viento se llevara la única prueba de sus derechos. «Míralo», continuó Whitmore con desdén, dirigiéndose a un hombre alto en la primera fila de espectadores. De rodillas, arrastrándose por el polvo. Es su estado natural. Este tipo es un estafador común y corriente. No vino aquí por acciones, vino a mendigar un par de cientos de dólares escondiéndose tras un nombre famoso. Whitmore se acercó y le dio una patada al marco de fotos con la punta del pie. Este chirrió al chocar contra el asfalto y rebotó hacia la acera. «Quítame esa porquería», sisió, acercándose al oído de Marcus para que solo él pudiera oír. «No eres nadie. Tu padre era un fracasado que no sabía mantener el volante en una carretera resbaladiza y tú solo eres su patética sombra. ¿Crees que ponerte un traje de segunda mano que huele a naftalina y pobreza te convertirá en uno de nosotros?» Marcus se quedó paralizado. Su mano se cernía sobre la fotografía agrietada. Una furia ardiente y cegadora le invadía el pecho. Quería saltar, golpear a ese cabrón refinado, borrar esa sonrisa de suficiencia de su cara. Apretó los puños involuntariamente. Pero en ese momento vio la mirada de su abuela en su memoria. La ira es el arma de los necios, Marcus. La verdad es la espada del rey. Si atacaba a Whitmore, ahora lo llevarían a prisión por agresión y lo perdería todo para siempre.
Marcus respiró hondo. Lentamente recogió la fotografía, le quitó el polvo del rostro a su madre y la colocó con cuidado sobre la pila de papeles. Luego se puso de pie. Tenía las rodillas polvorientas, pero la espalda erguida como una cuerda. «Puede pisotear mis papeles, señor Whitmore», dijo Marcus en voz alta, lo suficientemente alta como para que todos los presentes lo oyeran. «Puede reírse de mi ropa, pero no puede cambiar el hecho de que soy el hijo de Jonathan Richardson, y no estoy aquí para mendigar, estoy aquí para tomar lo que es mío». La sonrisa se borró del rostro de Whitmore. Por un instante, algo parecido a la preocupación brilló en sus ojos. El hombre harapiento parecía demasiado confiado, pero enseguida recuperó la compostura. «Ya basta», espetó, volviéndose hacia los guardias. «Este espectáculo ha durado demasiado. No toleraré la presencia de un vagabundo loco en mi propiedad. Mike». El guardia, que había estado de pie a un lado todo este tiempo, esperando una orden, corrió hacia ellos. «Llamen a la policía», ordenó Whitmore con frialdad, quitándose una mota de polvo invisible de la solapa. «Díganles que tenemos un intento de robo y fraude, que se lleven a este canalla y le den una lección en la cárcel. La próxima vez evitará este lugar». Whitmore giró sobre sus talones y se dirigió a la entrada principal sin siquiera mirar atrás. Como si hubiera sido una señal, los invitados perdieron el interés en el vagabundo y siguieron a su anfitrión comentando el próximo buffet. Marcus se quedó solo en la plaza que se vaciaba, agarrando un fajo de documentos arrugados y un marco de fotos roto. El aullido de una sirena de policía ya se oía a lo lejos, cada vez más fuerte. Una sirena penetrante atravesó el aire húmedo y quieto, silenciando los susurros de la multitud. Un coche patrulla blanco y azul derrapó justo antes de la acera, levantando una nube de polvo que se posó de inmediato sobre los zapatos lustrados de los espectadores. Para Marcus, el sonido debería haber sido una salvación. Él, ingenuo como era, creía que la ley existía para proteger la verdad. Pero cuando la puerta de la patrulla se abrió y el agente Kelly salió a la acera, el corazón del adolescente dio un vuelco. Conocía a ese tipo. Kelly era un hombre corpulento, de mandíbula pronunciada y ojos ocultos tras unas gafas de sol oscuras de aviador. Su mano descansaba habitualmente sobre la funda de su pistola y toda su postura reflejaba impaciencia e irritación al verse obligado a abandonar sus importantes deberes para una pelea callejera. Richard Whitmore se transformó al instante. De tirano arrogante, se convirtió en un ciudadano comprometido, un pilar de una comunidad cuya paz había sido brutalmente perturbada. «Agente, gracias a Dios que llegó tan rápido», dijo Whitmore, acercándose para estrecharle la mano. Su voz sonaba nerviosa, pero segura. «Esto se está saliendo de control». Kelly estrechó la mano extendida sin siquiera mirar a Marcus. Para él, la imagen era clara a primera vista. Un respetable hombre de negocios con un traje de $3,000 y un desarrapado armando un escándalo. «¿Cuál es el problema, señor Whitmore?», preguntó el policía, mascando chicle perezosamente. La central reportó un disturbio y un intento de allanamiento. «Exactamente, agente», asintió Whitmore, lanzando una breve mirada venenosa a Marcus, quien aún aferraba los documentos que había recogido del suelo. «Este joven claramente no es él mismo. Al principio intentó burlar la seguridad afirmando que era el dueño del club, se imagina, y cuando se negaron empezó a actuar con agresividad». Marcus dio un paso adelante, sintiendo que su interior se tensaba ante la evidente injusticia. «Mentira», se le quebró la voz, demasiado alta en el silencio que siguió. «No estaba siendo agresivo, solo exigía mis derechos. Tengo documentos». «Silencio», gritó el oficial Kelly, girando todo su cuerpo hacia Marcus. Se quitó las gafas y su mirada era fría y penetrante. «No te dije ni una palabra, muchacho. Quédate quieto y mantén las manos a la vista». Whitmore, sintiendo el apoyo de la ley, continuó bajando la voz a un susurro confidencial.
que, sin embargo, Marcus oyó perfectamente. Oficial, no voy a anunciar esto delante de las damas, pero sospechamos que intentó robarle joyas a una de las clientas en el estacionamiento. Mi jefe de seguridad lo vio rondando los autos abiertos y estos papeles... Whitmore señaló con la mano el maletín de Marcus con desdén. Solo son accesorios para sus estafas. Los usa para congraciarse con los socios mayores del club. Fue una acusación monstruosa. Marcus sintió que la sangre se le escapaba del rostro. «Nunca he robado nada», gritó, dando un paso desesperado hacia el policía y entregándole una carpeta con documentos. «Mira, esto es una escritura de propiedad. Son acciones. Tienes que comprobarlo». El movimiento de Marcus fue abrupto, impulsado por la desesperación, pero el oficial Kelly lo interpretó como una amenaza. «¡Atrás!», ordenó el policía. En un instante acortó la distancia. Marcus ni siquiera tuvo tiempo de procesar lo sucedido. Una mano fuerte lo agarró del hombro y lo giró bruscamente. El maletín con los documentos, la única prueba de su herencia, se le resbaló de las manos y cayó al polvo. «Estás cometiendo un grave error», graznó Marcus sin aliento al estrellarse el pecho contra el capó caliente del coche patrulla. El metal le quemó la mejilla. «Te equivocaste al pensar que podías asustar a la gente decente», le susurró Kelly al oído. «¡Manos a la espalda! ¡Ahora!». Marcus intentó zafarse. No para golpear, sino simplemente para enderezarse, para conservar al menos un atisbo de dignidad humana. Pero esta resistencia solo enfureció al oficial. Retorció bruscamente el brazo del adolescente tras su espalda, causándole un dolor agudo en el hombro. «Dejen de resistirse», gritó Kelly, dirigiéndose a la multitud para justificar el uso de la fuerza contra el menor. Hacer clic. El sonido de las esposas al cerrarse sonó como un disparo. El frío acero le agarró las muñecas, clavándose en la fina piel. Marcus sintió que le encadenaban las manos en una posición antinatural y humillante. Estaba inmovilizado. Estaba derrotado. La multitud que observaba la escena murmuró en señal de aprobación. Alguien incluso aplaudió, como si estuviera en el teatro después de una escena exitosa. Para ellos fue un triunfo del orden. El elemento peligroso había sido neutralizado. Su paz estaba nuevamente protegida. El oficial Kelly palmeó bruscamente los bolsillos de Marcus buscando armas. «No tienes derecho», susurró Marcus con un nudo en la garganta. «No de dolor, sino de impotencia. Soy Marcus Richardson. Mi abuelo construyó este lugar». «Y yo soy la reina de Inglaterra», rió Kelly. «Tienes derecho a guardar silencio, y te aconsejo que lo ejerzas antes de que termines insultando a un funcionario del gobierno». Richard Whitmore se acercó al coche. Se inclinó tanto que su rostro quedó a la altura del de Marcus, pegado al capó. Un destello de triunfo brillaba en sus ojos. «¿Ves lo que pasa cuando intentas excederte?», dijo en voz baja, saboreando el momento. «Podrías haberte ido, desaparecido en tu agujero, pero decidiste hacerte el grande». Whitmore se enderezó y agregó en voz alta, para que todos los que estaban a su alrededor pudieran oír: «Gracias, agente. Nos ha ahorrado un gran dolor de cabeza. Lléveselo. La basura va al basurero de la ciudad, no a las puertas de una sociedad decente». Kelly asintió a Whitmore como si confirmara la alianza tácita de poder y dinero. «No se preocupe, señor. Lo arrestaremos por vagancia y resistencia al arresto. Un par de días en una celda calmarán su ardor». El policía agarró a Marcus del codo, lo sacó del capó y lo empujó hacia el asiento trasero. En ese instante, por una fracción de segundo, Marcus vio su reflejo en la luneta trasera tintada. Un niño impávido lo miró, cabello despeinado, una mancha de suciedad en la mejilla por la capucha, la corbata de su padre torcida. Parecía lamentable, parecía el criminal que querían que fuera, pero en sus ojos no había lágrimas, en sus ojos oscuros y profundos. Un brillo frío y acerado los congeló. Era la mirada de un hombre acorralado,
pero no destrozado. Whitmore pensó que lo había humillado al ponerle grilletes, pero en realidad solo endureció su determinación. La abuela Evelyn solía decir: a veces, para levantarse, hay que tocar fondo y empujar. Ya había tocado fondo. No podía caer más bajo. El oficial lo empujó bruscamente hacia adentro. Marcus cayó sobre el duro asiento de plástico, incapaz de usar los brazos. La puerta se cerró de golpe, con un golpe sordo y definitivo, aislándolo del mundo exterior, del sol, de la esperanza. El interior olía a sudor rancio, desinfectante, barato y desesperanza. Marcus se esforzó por incorporarse, haciendo una mueca de dolor en sus hombros rígidos. A través de la rejilla que separaba el asiento trasero del conductor, vio a Whitmore sonriendo y diciéndole algo al oficial mientras le estrechaba la mano para despedirse. El antagonista había ganado. En ese momento, las campanadas profundas y melódicas del antiguo reloj de la torre principal del club resonaron en todo Whitmore Estate. ¡Boom! 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 Marcus levantó la vista. A través de la polvorienta ventana lateral pudo ver la enorme esfera blanca de un reloj que se alzaba sobre el cuidado parque. Las manecillas avanzaban inexorablemente. 13 horas 55 minutos. Quedaban exactamente 5 minutos antes de la reunión de la Junta para decidir el futuro de la herencia de los Richardson. 5 minutos para superar un muro de mentiras, esposas de acero y un cordón policial. 5 minutos antes de que Whitmore declarara oficialmente que las acciones de los Richardson no eran reclamadas y se las tragara. El policía se puso al volante, arrancó el motor y encendió la radio, murmurando algo al operador. El coche arrancó lentamente. Marcus miró por la ventana hacia la casa club mientras se alejaba, sintiendo el tiempo escurrirse entre sus dedos como arena. Parecía que este era el final. ¡Alto! Dije que te quedaras quieto. La voz no era tan fuerte como el grito del agente Kelly, ni estaba cargada de veneno como la de Whitmore. Era seca, quebradiza, como el crujido de un pergamino viejo, pero tenía una autoridad tan incuestionable que el conductor del coche patrulla frenó a fondo instintivamente. Marcus, lanzado hacia adelante por el impulso, se golpeó la frente contra la rejilla divisoria, pero no sintió dolor. Su atención estaba fija en la escena exterior. El coche se detuvo a 1 metro de la salida. Justo delante del capó, apoyado en un bastón con empuñadura de marfil, se encontraba un hombre muy mayor. Su traje de lino color arena parecía una reliquia de otra época y su cabello canoso estaba pulcramente peinado hacia atrás. Era Harold Whitfield, 84 años, una leyenda viviente del club, un hombre que recordaba la colocación de la primera piedra de este edificio en 1968. El oficial Kelly maldijo en voz baja, apagó el motor y bajó la ventanilla. «Señor, aléjese del coche. Estamos arrestando a un peligroso...» «¿Peligroso quién?», interrumpió Harold, rodeando lentamente el capó y acercándose a la puerta del conductor. Se movía con pesadez, cojeando, pero su porte era tan digno que el policía se detuvo en seco. «Un chico peligroso que pesa menos que mi bastón». Richard Whitmore, que estaba a punto de regresar al frescor del salón, se quedó paralizado a mitad de camino. Al ver al anciano, adoptó una expresión de preocupación condescendiente y se apresuró a subir al coche. «¡Harold!», exclamó Whitmore, extendiendo los brazos. «Por Dios, ¿qué haces con este calor? No te conviene preocuparte. Vuelve al club. Victoria preguntaba por ti». Hubo un pequeño malentendido con un vagabundo del pueblo. Harold Whitfield ni siquiera miró a Whitmore. Sus ojos azules, descoloridos y acuosos estaban fijos en la ventana trasera del coche patrulla, donde Marcus estaba sentado en las sombras. «Oí un ruido, Richard», dijo el anciano lentamente. «Oí un nombre». Alguien gritaba: «¡Richardson!». Whitmore rió nerviosamente, sacó un pañuelo y se secó la frente. «Oh, es solo una treta, Harold, una treta sucia». Este sinvergüenza leyó los periódicos y decidió manipularnos. Dice ser el hijo de Jonathan. ¿Te imaginas? ¡Qué descaro!
Marcus contuvo la respiración en el sofocante coche. Recordaba al señor Whitfield, vagamente como una imagen de una infancia lejana. El anciano le había regalado soldaditos de plomo por Navidad, cuando sus padres aún vivían. Pero lo reconocería ahora, después de 5 años de pobreza y penurias. Harold se acercó a la puerta trasera y golpeó el vidrio con su nudillo. «Abre la ventana», exigió. «Señor, esto está prohibido por reglamento. El detenido está bajo custodia», comenzó Kelly. «Abra la ventana, oficial, o llamaré al comisario de la ciudad, con quien juego ajedrez los jueves, y le preguntaré por qué sus subordinados son groseros con los ciudadanos honorarios». La voz de Harold era tranquila, pero firme como el granito. Kelly murmuró maldiciones y presionó el botón. El cristal empezó a deslizarse hacia abajo. El aire caliente y el olor a puros caros inundaron el coche, emanando del traje del anciano. Harold se inclinó, entrecerrando los ojos por el sol brillante, y observó el rostro de Marcus. El adolescente se sentó erguido a pesar de tener las manos esposadas a la espalda. Miró al anciano a los ojos con esperanza y miedo. «Date la vuelta, hijo», dijo Harold con voz temblorosa. «Gira la cabeza a la derecha». Marcus cumplió obedientemente la petición, girando el lado izquierdo de su cara hacia el sol. «¿Qué quieres ver ahí, Harold? ¿Suciedad? ¿Piojos?», espetó Whitmore, acercándose. «Esto es una pérdida de tiempo. La junta empieza en 2 minutos». Harold no escuchaba. Extendió una mano temblorosa y tocó el cabello de Marcus detrás de su oreja izquierda, apartándolo con suavidad. «La historia continúa. Cuéntanos de dónde eres y no olvides suscribirte y darle a me gusta». En su piel pálida, justo detrás de la oreja, se veía claramente una marca de nacimiento, oscura, bien definida, con la forma de una luna creciente perfecta. El anciano contuvo el aliento. Sus dedos rozaron la mejilla de Marcus, esta vez con suavidad, como un padre. «Dios mío», susurró Harold con lágrimas en los ojos. «Esos son los ojos de Jonathan», y la barbilla terca de Sarah. Se enderezó bruscamente y se giró hacia Whitmore y el policía. El sonido de su bastón, al golpear el pavimento, sonó como el mazo de un juez. «Han arrestado a Marcus Richardson», anunció Harold Whitfield en voz alta. Su voz se alzó y resonó con un tono de acero. «Este no es un vagabundo, es el heredero. Conozco esa marca. Su padre la tenía y su abuelo. Es un rasgo de la familia Richardson que no se puede fingir». El silencio que se apoderó del estacionamiento fue ensordecedor. La sonrisa se borró del rostro de Richard Whitmore, como si la lluvia la hubiera borrado. Palideció, y por un instante la máscara de confianza se quebró, revelando un miedo visceral. «Te equivocas, viejo», dijo Whitmore rápidamente, pero su voz se quebró en falsete. «Te falla la vista, es solo suciedad o un moretón. Ya sabes, a tu edad, la memoria te juega malas pasadas. Ves lo que quieres ver». «Mis ojos son lo suficientemente claros como para ver a través de una mentira, Richard», espetó Harold. Se giró hacia el oficial Kelly. «Oficial, declaro oficialmente, he identificado a este joven. Lo conozco desde que nació. Si no le quita las esposas ahora mismo, testificaré personalmente ante el tribunal por secuestro y abuso de poder». Kelly miró confusamente al pálido Whitmore y luego al decidido anciano. La situación se estaba descontrolando. Whitmore era influyente, pero Harold Whitfield era el patriarca del pueblo. Oponerse a él equivaldría a un suicidio profesional. «Señor Whitmore», empezó el policía con vacilación. «Si el señor Whitfield está dispuesto a responder». «¡Está loco!», gritó Whitmore, perdiendo la compostura. «Es un imbécil senil. Este tipo es un impostor. Podría haber pintado esa mancha. Llévenselo de inmediato. Lo exijo». Marcus, al observar el intercambio, sintió una chispa en el pecho. Por primera vez en 5 años, alguien lo había defendido. Alguien había reconocido su existencia. «Revisa mis documentos», dijo Marcus en voz alta desde el coche. «Los que están tirados en el polvo. Hay un historial médico con una descripción de mis rasgos distintivos».
Harold miró los papeles esparcidos por el asfalto, que nadie se había molestado en recoger. Gimió, se agachó y, a pesar de las protestas de sus articulaciones, recogió una de las hojas. «Richard», dijo el anciano en voz baja, enderezándose, «hiciste que el nieto del fundador se arrastrara por el barro a la entrada de su propia casa. Es una desgracia que el dinero no puede borrar». Whitmore abrió la boca para responder, pero sus palabras quedaron ahogadas por el rugido creciente de un motor. Un coche se acercaba a las puertas a toda velocidad, infringiendo todas las normas de tráfico del club. No era una limusina ni un deportivo. Un Mercedes clase S negro con ventanas tintadas derrapó y se detuvo junto al coche patrulla, bloqueándole el paso por completo. La puerta se abrió de golpe antes de detenerse por completo. Un pie con una bota cara pisó el asfalto y Marcus, al ver la silueta del hombre que salía, comprendió: ahora el partido sería para grandes. «Oficial, le recomiendo encarecidamente que saque la mano de la funda a menos que planee escribir su carta de renuncia esta noche». La voz que provenía del sedán negro era gélida y serena como el acero de un bisturí. Un hombre salió. Su sola presencia hacía que el aire en el estacionamiento se sintiera aún más denso y pesado. Lawrence Carter, un abogado de 60 años cuyo nombre se rumoreaba en los círculos legales, mezclando miedo y respeto. Vestía un impecable traje azul oscuro que le sentaba como una segunda piel. Llevaba el pelo canoso, pulcramente peinado, y en sus manos sostenía no solo un maletín, sino una carpeta de cuero que en ese momento parecía más peligrosa que cualquier arma. El oficial Kelly, que apenas un segundo antes se sentía en control, retrocedió involuntariamente. Reconoció a este hombre. Todos en el pueblo conocían a Carter, el tiburón que destrozaba a los fiscales en los tribunales sin siquiera alzar la voz. «¿Señor Carter?», preguntó el policía vacilante, retirando la mano del cinturón. «Simplemente, ¿sabe? Estamos haciendo un arresto por una denuncia presentada por el señor Whitmore». Carter ni siquiera lo miró. Pasó junto a Richard Whitmore como si nada y se acercó al coche patrulla. Su mirada se posó en Marcus, sentado dentro, y luego en Harold Whitfield. «Harold, me alegra ver que al menos queda alguien en este club que no ha perdido la conciencia ni la vista». El abogado asintió brevemente al anciano. Luego se volvió bruscamente hacia el policía. «Dijiste intruso», repitió Carter con un dejo de amenaza en la voz. «Te refieres a Marcus Richard Richardson, el único heredero legítimo de la propiedad que posees actualmente. Te das cuenta de que acabas de esposar al dueño del 35% de las acciones de esta corporación». Whitmore, que hasta entonces había permanecido pálido como un papel, intentó intervenir. Su habitual seguridad se desmoronaba, pero aún así intentó salvar las apariencias ante la multitud reunida. «Lawrence, no hay necesidad de dramatizar», sonrió Whitmore con nerviosismo, dando un paso al frente. El chico no se identificó, se estaba comportando de forma inapropiada. Solo velamos por la seguridad de los miembros del club. ¿Cómo se suponía que íbamos a saberlo? Carter giró lentamente la cabeza hacia Whitmore. Su mirada era tan pesada que Richard se aflojó la corbata sin querer. «No me mientas, Richard», dijo el abogado en voz baja pero clara. «Lo conocías de vista. Estuviste en el funeral de Jonathan y Sarah el 14 de marzo de 2019. Le estrechaste la mano a ese chico. ¿Y ahora intentas convencer a un policía para que cometa un delito en tu lugar?». Carter abrió su carpeta y sacó un documento con un sello dorado. «Oficial Kelly», le dijo al policía entregándole el papel. «Esta es una orden judicial que declara a Marcus Richardson adulto con derecho a herencia, firmada esta mañana por el juez supremo del estado. Y esta es su identificación biométrica. Si mi cliente no es liberado en 10 segundos, demandaré a su departamento por arresto injusto, secuestro y angustia emocional. La cantidad de la demanda comenzará en $5 millones. Y créame, me aseguraré personalmente de que pierda no solo su placa, sino también su pensión».
Las manos del oficial Kelly temblaban. Recorrió con la mirada el documento, viendo firmas y sellos innegables. Comprendió que lo habían explotado y ahora él era el responsable. Yo no lo sabía, señor, murmuró el policía, sacando frenéticamente las llaves de las esposas. El señor Whitmore dijo: «No me importa lo que te haya dicho un ladrón que intenta encubrir su robo», espetó Carter. «¡Abre!». Kelly abrió la puerta trasera del coche. Marcus, aún aturdido por lo que estaba sucediendo, se giró con dificultad, de espaldas a la salida. El clic de la llave en la cerradura le pareció una música preciosa. Las esposas cayeron. Marcus salió del coche, frotándose las marcas rojas de las muñecas. Le temblaban un poco las piernas, pero se obligó a enderezarse. El sol le daba en los ojos, pero ahora era la luz de la libertad, no el calor abrasador de la desesperación. Harold Whitfield se acercó primero. El anciano le puso una mano pesada en el hombro. «Lo hiciste bien, hijo», graznó. «Tu padre habría estado orgulloso». Marcus miró a Lawrence Carter. El abogado lo observó no con lástima, sino con una mirada profesional. Asintió, como confirmando que el joven había superado la primera prueba. «¿Se encuentra bien, señor Richardson?», preguntó Carter con formalidad. «Sí», la voz de Marcus era ronca pero firme. «Gracias, señor Carter». «No me agradezcas, es mi trabajo proteger los intereses de la familia», dijo Carter, volviéndose hacia Whitmore, quien ahora parecía una rata acorralada. Richard Whitmore sabía que la situación en el estacionamiento estaba perdida. Los invitados, que 5 minutos antes se habían reído del vagabundo, ahora susurraban entre ellos, mirándolo con desaprobación y sospecha. El viento había cambiado. Esto es un terrible error», balbuceó Whitmore, intentando fingir remordimiento. «Marcus, hijo mío, entiendes, medidas de seguridad. Estoy listo para disculparme». «Guarda tus disculpas para el jurado, Richard», interrumpió Carter. «Todo lo que has dicho está documentado y tenemos muchos testigos. El señor Whitfield confirmará cada insulto que le infligiste al heredero». Carter dio un paso hacia el antagonista, bajando la voz a un susurro amenazante. «Disfruta del aire fresco, Richard. Te sentirás muy sofocante. Tienes exactamente 5 minutos para inventar una excusa que explique por qué llevas 5 años ocultándole a la junta directiva la existencia de un heredero». Whitmore, dándose cuenta de que un mayor debate público solo empeoraría su situación, cambió de rumbo abruptamente. «Necesito empezar la reunión», dijo, intentando mantener un poco de dignidad, y caminó rápidamente, casi corriendo, hacia la entrada principal. Tenía la espalda tensa. Sabía que su tiempo de poder absoluto se estaba agotando. El oficial Kelly, todavía con las llaves en la mano, miró a Marcus con culpabilidad. «Señor, yo solo estaba haciendo...». «Váyase, oficial», dijo Marcus con cansancio, sin querer escuchar excusas. «Váyase». El policía, incapaz de creer su suerte al ser liberado sin incidentes, se subió rápidamente a su coche. El coche patrulla dio la vuelta y salió del club mucho más silenciosamente que al entrar. Solo quedaban 3 en el rellano: el joven heredero con traje viejo, un viejo amigo de la familia y un abogado de carácter firme. Los guardias de la puerta, incluyendo a Mike Torres, intentaban hacerse invisibles, apretándose contra las paredes del control. Lawrence Carter miró su reloj, un costoso cronómetro suizo. 1403, declaró secamente. «Han empezado la reunión sin ti, Marcus. Whitmore, vas a intentar forzar una votación para liquidar tu participación. Cree que ha ganado tiempo con este circo con la policía». El abogado se agachó y recogió el maletín de Marcus del asfalto. Le quitó el polvo, pero no hizo comentarios sobre su estado. En cambio, sacó una carpeta nueva y gruesa de su coche y se la entregó al joven. «Aquí está todo lo que necesitamos», dijo Carter. «Los informes financieros que conseguí por mis medios, pruebas, hechos, pero el verdadero problema eres tú». Marcus aceptó la carpeta. Pesaba, pero su peso era agradable.
era el peso de la verdad. Contempló la fachada del majestuoso edificio donde había pasado su infancia. Las ventanas de la sala de conferencias del segundo piso estaban cerradas con cortinas. Allí, tras puertas cerradas, se decidía su destino. «Estoy listo», dijo Marcus mientras se arreglaba la corbata. Entonces Ben le indicó Carter con un gesto que lo siguiera hasta la entrada. «Es hora de ocupar tu lugar. Y recuerda, Marcus, no eres un suplicante, eres el amo y has vuelto a casa para restaurar el orden». Harold Whitfield, apoyado en su bastón, estaba de pie al otro lado de Marcus. «Iré contigo», dijo el anciano con firmeza. «Mi voz aún tiene peso en el consejo, y quiero ver la cara de Victoria cuando sepa la verdad». El trío se dirigió hacia las enormes puertas de cristal de la entrada principal. Era un grupo peculiar, un anciano, un abogado y un adolescente con ropa andrajosa, pero sus pasos eran tan decididos que los porteros que estaban en la puerta les abrieron las puertas con tanta prisa como si estuvieran dando la bienvenida a la realeza. Marcus cruzó el umbral. El aire fresco del recibidor le dio en la cara, trayendo consigo el aroma a madera pulida y dinero antiguo. El juego ha comenzado en serio. El silencio del vasto vestíbulo los envolvió como una pesada cortina de terciopelo, aislando el ruido de la calle, el rugido de las sirenas de la policía y los humillantes susurros de la multitud. Allí, dentro de la finca Whitmore, reinaba otro mundo, un mundo de aire fresco y acondicionado, aroma a lirios y caoba pulida. Marcus dio su primer paso sobre el suelo de mármol. El sonido de sus zapatos desgastados resonaba en el alto techo abovedado. Columnas de malaquitas se alzaban a izquierda y derecha y candelabros de cristal proyectaban una suave luz dorada que parecía destinada a quemar a cualquiera que no alcanzara su brillo. Tan solo media hora antes, este salón le había parecido una fortaleza impenetrable a Marcus. Ahora, sin embargo, sentía algo diferente. Este no era un bastión enemigo, este era un hogar que esperaba el regreso de su amo. «Mantén la vista en alto, Marcus», dijo Lawrence Carter en voz baja pero firme, caminando ligeramente por delante como un rompehielos abriéndose paso entre el hielo. «Mantén la vista al frente, no eres un invitado. Tú mandas aquí». Tras el mostrador de recepción de roble macizo, se encontraba el mismo gerente que había llamado a seguridad antes. Al ver la extraña procesión, un abogado con fama de depredador, un miembro veterano del club y un vagabundo con traje andrajoso, se quedó paralizado, teléfono en mano. Su rostro, habitualmente de indiferencia profesional, se torció en una mueca de pánico. Abrió la boca para decir algo, quizá para detenerlos, pero su mirada se encontró con la de Harold Whitfield. El anciano, golpeando rítmicamente su bastón contra el mármol, ni siquiera aminoró el paso. Simplemente levantó una ceja, y eso fue suficiente. El gerente colgó lentamente el auricular y retrocedió, apretándose contra el panel de la pared, intentando hacerse invisible. El personal, camareros con bandejas, criadas con delantales almidonados, se abrió ante ellos como las aguas del Mar Rojo. Quienes habían visto la escena en el estacionamiento a través de las ventanas, ahora bajaron la vista, temerosos de encontrarse con la mirada del joven que ya habían descartado. «Sienten el poder», gimió Harold, apoyándose en su bastón. Whitmore los entrenó para temer, pero olvidó que el miedo es un pobre siervo. Traiciona a su amo a la primera oportunidad. Se acercaron a una amplia y majestuosa escalera alfombrada de color burdeos. Las escaleras conducían al segundo piso, a la sala de juntas. Con cada escalón, Marcus sentía que la carpeta de documentos en su mano se hacía más pesada, pero no era el peso de una carga, sino el de un arma. A lo largo del muro que conducía a las escaleras colgaba una galería de retratos. Los fundadores, quienes colocaron la primera piedra de este club en 1968, soñando con crear un espacio para los negocios honestos y los valores familiares.
Marcus aminoró la marcha a mitad del rellano. Se detuvo frente a un gran retrato con marco dorado. Un hombre de unos 50 años, de mandíbula firme y ojos oscuros y penetrantes, observaba desde el lienzo. Estaba de pie frente a un edificio en construcción, con un plano enrollado en la mano. Tu abuelo, la voz de Harold sonó cálida. Éramos jóvenes y llenos de esperanza. Siempre decía, Harold, no estamos construyendo esto para nosotros, lo estamos construyendo para nuestros nietos. Marcus miró la fecha en la esquina del cuadro. 1968. Luego miró los ojos pintados de su abuelo y vio su reflejo, la misma forma de ceja, la misma oblicuidad obstinada, la misma marca de nacimiento que el artista había transferido meticulosamente al lienzo, aunque apenas era visible. En ese momento, Marcus se dio cuenta de lo extraño que era Whitmore allí. El antagonista había llenado los pasillos de muebles caros y creado una atmósfera de exclusividad, pero no podía comprar la historia. La historia corría por las venas de Marcus. El traje que llevaba puesto ahora, el viejo traje de su padre, se acercaba más al espíritu de este lugar que todas las chaquetas de seda de la junta directiva juntas. «Vamos», dijo Marcus. Su voz ya no temblaba. Una nueva nota la había invadido, la tranquila confianza de la propiedad. «No los hagamos esperar». Subieron al segundo piso. El largo pasillo que conducía a las puertas dobles de nogal, oscuro, estaba vacío. Pero el silencio era engañoso. Voces apagadas se filtraban a través de las enormes puertas. Las paredes del club eran gruesas, pero la tensión en la sala de juntas parecía filtrarse por las grietas. Carter se detuvo a 5 metros de la entrada. Se giró hacia Marcus y se ajustó la solapa de la chaqueta, quitándose una mota de polvo invisible. «Escúchame con atención», dijo rápidamente el abogado, bajando la voz. «En cuanto entremos, Whitmore intentará desacreditarte, gritará, interrumpirá y usará su autoridad. No te enfrentes a él a su nivel. Tus armas son los hechos y la calma. Tú eres hielo. Él es fuego que se apagará solo. ¿Entendido?» «Entendido», asintió Marcus. «Harold», le dijo Carter al anciano, «¿sabes qué hacer?» «Oh, sí», rió Whitfield, apretando el bastón con más fuerza. «Llevo 5 años esperando este momento. Voy a disfrutar cada segundo». Se acercaron a la puerta. La voz de Richard Whitmore se oía claramente. Sonaba nerviosa, apresurada, para nada tan pausada como afuera. «Oh, compañeros, no podemos posponer esto más», declaró Whitmore desde detrás de la puerta. «Los acontecimientos de esta mañana han demostrado claramente que nuestra reputación está en riesgo. Algunos estafadores, incitados por la competencia, intentan desestabilizar el club enviando actores disfrazados. Esto es un ataque contra nosotros. Por lo tanto, insisto en una votación inmediata. La acción de los Richardson ha estado vacante desde el 14 de marzo de 2019. Es un peso muerto. Debemos liquidar este paquete de acciones y distribuirlo entre los miembros actuales de la Junta. Es la única manera de proteger nuestros activos». Marcus escuchó algunos murmullos de aprobación, pero luego sonó una severa voz femenina, la de Victoria Ashford. «Richard, no podemos votar sin quórum y una revisión legal completa. Además, Harold aún no ha llegado y su voto...» «Harold es viejo», interrumpió Whitmore, casi gritando. «Probablemente se le olvidó el camino o se quedó atrapado con ese vándalo de la calle. Tenemos quórum. Voy a someter el asunto a votación ahora mismo. ¿Quién está a favor de liquidar el paquete Richardson?» Carter miró a Marcus. Los ojos del abogado se iluminaron con el fuego frío de la batalla. «Ya es hora», dijo solo con los labios. Marcus suspiró profundamente. Recordó la estrecha cocina del apartamento de su abuela, las facturas sin pagar sobre la mesa, el sabor de los fideos baratos y las lágrimas que su abuela le ocultaba por las noches. Durante todo este tiempo, Whitmore había estado sentado allí, en esta mesa, compartiendo lo que pertenecía a su familia. La ira se había ido, solo quedaba una claridad cristalina. Marcus extendió la mano hacia la pesada manija de bronce de la puerta.
El metal estaba frío. La presionó sintiendo la resistencia del mecanismo. Tras esa puerta había gente que controlaba millones, gente que se consideraba la dueña del destino. Pero ahora no era un peticionario quien entraba, era la justicia misma, vestida con un traje viejo. La puerta comenzó a abrirse. Uktio, y por eso, señores, insisto en que la liquidación de la llamada acción fantasma es la única manera de salvar nuestros activos de la depreciación. La voz de Richard Whitmore, resonando en los paneles de caoba, llenó la espaciosa sala de juntas. Estaba de pie ante la enorme mesa ovalada, con los puños apoyados en la superficie pulida y una expresión de absoluta determinación en el rostro. Los 10 miembros de la junta, hombres y mujeres con trajes impecables, lo escuchaban con profunda atención. «Hemos esperado 5 años», continuó Whitmore, alzando la voz para callar sus propias dudas. 5 años de incertidumbre desde el 14 de marzo de 2019. Basta, exijo una votación ahora mismo. No tuvo tiempo de terminar. Las enormes puertas dobles se abrieron con un estruendo, como si las hubiera golpeado un ariete. El sonido de las manijas de bronce al golpear las paredes hizo estremecer a todos los presentes. Whitmore se atragantó y se giró bruscamente, con el rostro desencajado por la rabia. ¿Qué demonios? Seguridad. No le ordené a nadie. Las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. No había guardias ni camareros en la puerta. Lawrence Carter fue el primero en entrar a la sala. Su aparición fue todo un acontecimiento. Todos sabían que este abogado no apareció sin más. Tras él, apoyado en su bastón, iba Harold Whitfield, a quien muchos consideraban demasiado mayor para ejercer, pero fue la tercera figura la que captó la atención de todos. Entre los 2 hombres se encontraba un joven que vestía un traje gris y desgastado que claramente le quedaba demasiado grande en los hombros. «Buenas tardes, damas y caballeros». La voz de Carter sonaba tranquila, pero en la silenciosa sala tuvo el impacto de una bomba. «Disculpen la intrusión, pero la votación tendrá que posponerse. No pueden votar para liquidar una acción que tiene un propietario vivo y legal». Había tal silencio en la habitación que se podía oír el tic-tac del reloj de pie en la esquina. «¿Qué clase de circo es este, Carter?», siseó Whitmore, sintiendo un sudor frío correr por su espalda. «¿Quién es este canalla? ¿Trajiste a un vagabundo de la calle para interrumpir la reunión?». Lawrence Carter se hizo a un lado, revelando completamente a Marcus. «Permítanme presentarles a su principal accionista», dijo el abogado en voz alta y clara, «Marcus Jonathan Richardson, hijo de los fundadores, titular del 35% de las acciones de esta corporación y miembro de pleno derecho de la junta directiva». Un suspiro recorrió la sala. La presidenta del consejo, Victoria Ashford, quien había estado sentada a la cabecera de la mesa, pero se desplazó ligeramente a la izquierda, dejando la silla central vacía en homenaje al difunto, se levantó lentamente de su asiento. Sus gafas de montura dorada brillaron. Miró fijamente a Marcus, llevándose la mano instintivamente a la garganta. «No puede ser», susurró. Marcus no esperó la invitación. Respiró hondo, recordando las palabras de la abuela Evelyn. «Tu hogar no son las paredes, es el lugar donde te escuchan». Siguió adelante. Su camino lo condujo por el largo pasillo, pasando junto a los hombres que controlaban millones sentados en sillas caras. Caminó sobre la suave alfombra, pero cada paso resonaba en sus oídos como un martillazo. Sintió sus miradas sobre él, evaluadoras, temerosas, desconfiadas. Observaron su corbata vieja, su corte de pelo barato, sus manos callosas por el trabajo, pero nadie se atrevió a emitir un sonido. Harold Whitfield lo seguía de cerca. El golpeteo de su bastón sonaba como el ritmo de un tambor de guerra.
Marcus se acercó al escritorio. Whitmore se interpuso en su camino, impidiéndole el acceso al lugar preciso. La silla de respaldo alto a la cabecera, tapizada en cuero verde. La silla llevaba 5 años vacía. Incluso se había acumulado una fina capa de polvo en los reposabrazos que los limpiadores temían limpiar con demasiada frecuencia. Marcus se detuvo a medio metro de Whitmore. Ahora, de cerca, vio el miedo en los ojos de su enemigo. Ojos que hacía una hora lo habían mirado con desdén, ahora miraban a su alrededor, buscando el apoyo de los demás miembros del consejo. «Hágase a un lado, señor Whitmore», dijo Marcus en voz baja. «No tienes derecho», gruñó Whitmore, pero su voz perdió la fuerza de antes. «Eres un impostor. Llamaré a la policía. Eres menor de edad. No deberías estar aquí». Según el párrafo 12 de los estatutos, en presencia de una declaración notarial de herencia, la edad de un accionista no es un obstáculo para participar en el consejo si su participación supera el 20%, afirmó Marcus secamente, mirando a su antagonista directamente a los ojos. Whitmore retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. Marcus lo rodeó. Se acercó a la silla vacía, apoyó la mano en el respaldo, sintiendo la piel fresca bajo los dedos. Este era el asiento de su padre, el asiento de su abuelo. Sacó una silla. Sus patas crujieron contra el suelo de parqué, un ruido que hizo estremecer a Whitmore. Marcus se sentó. Colocó las manos sobre la mesa, juntándolas. Una vieja carpeta de documentos yacía ante él, desentonando entre los decantadores de cristal y las tabletas Apple que se encontraban frente a los demás directores. Marcus levantó la vista y observó a todos los presentes. Finalmente miró a Whitmore, que seguía allí de pie, respirando con dificultad. «¿Hablaba de eliminar mi legado, señor Whitmore?», preguntó Marcus. Su voz era tranquila, pero con autoridad absoluta. «Continúe, le escucho». Whitmore abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Se puso tan pálido que parecía una sábana. Se desplomó en la silla, aflojándose la corbata como si lo estuviera ahogando. Victoria Ashford, que había permanecido de pie todo el tiempo, finalmente recuperó la voz. Rodeó la mesa y se acercó a Marcus. Lo miró a la cara, vio la marca de nacimiento detrás de su oreja y la familiar oblicuidad de sus ojos. «Marcus», preguntó con voz temblorosa, «¿de verdad eres tú?». «Sí, señora Ashford», asintió el joven. «Disculpe la tardanza, me detuve en la puerta». Victoria dirigió su mirada gélida a Whitmore. En sus ojos se notaba la comprensión de lo sucedido en el estacionamiento. Lentamente regresó a su asiento, tomó el mazo de madera del presidente y lo dejó caer de golpe sobre el estrado. «Se reanuda la reunión», anunció con un tono inapelable. «El tema de la liquidación de acciones se elimina del orden del día debido a circunstancias obvias. Se concede ahora la palabra al nuevo miembro de la junta directiva, el señor Marcus Richardson». Harold Whitfield, quien se había sentado a la derecha de Marcus, rió con satisfacción y le guiñó un ojo al joven. Carter permaneció de pie detrás de su cliente, como un guardia silencioso. Marcus abrió la carpeta. El crujido del plástico barato resonó más fuerte en el silencio que cualquier grito. «Gracias», dijo. «Antes de avanzar hacia el futuro, debemos abordar el pasado y los números que no cuadran». Richard Whitmore cerró los ojos. Se dio cuenta de que el verdadero juicio apenas comenzaba. «Esto es absurdo». Richard Whitmore, que parecía destrozado hacía un momento, se irguió de repente en su silla. Su instinto de supervivencia, agudizado por años de intrigas corporativas, venció su miedo. «Victoria, colegas, ¿de verdad van a escuchar a un colegial?». Whitmore recorrió la sala con la mirada, buscando apoyo. Se dio cuenta de que negar la identidad de Marcus ya no tenía sentido, así que decidió cambiar de táctica. Si no podía destruir al mensajero, tenía que devaluar el mensaje. «De acuerdo», continuó, poniendo toda la condescendencia posible en su voz. «Digamos que el chico es realmente hijo de Jonathan.
La genética es terca y puede que Harold tenga razón sobre la marca de nacimiento. Pero seamos realistas. Tiene 17 años. 17. Richard se levantó y comenzó a caminar lentamente a lo largo de la mesa, tratando de recuperar el control de la audiencia. A esa edad, los adolescentes piensan en videojuegos y en el baile de graduación, no en la gestión estratégica de activos. Este club es una máquina compleja con millones de dólares en facturación. No podemos confiar en un chico que ni siquiera terminó la secundaria para dirigirlo. Lo trajeron aquí las ambiciones de abogados que buscan lucrarse con la tragedia. Lanzó una mirada venenosa a Lawrence Carter, que estaba detrás de Marcus. El chico es un incompetente. Se convertirá en una marioneta en manos de alguien más. Marcus permaneció inmóvil. Sus manos descansaban sobre la mesa, entrelazadas, completamente inmóviles. Escuchaba la diatriba de Whitmore como si fuera el sonido de la lluvia fuera de la ventana. Por lo tanto, la voz de Whitmore se hizo más fuerte. Hago una nueva propuesta. Según las leyes estatales de protección infantil, estamos obligados a nombrar un tutor para administrar las acciones de los Richardson hasta que el heredero cumpla 21 años. Como el miembro de la junta con más años de servicio después de Harold, estoy dispuesto, aunque a regañadientes, a asumir esta responsabilidad. Administraré su parte velando por su bienestar. En mi beneficio, la voz de Marcus era tranquila, pero interrumpió al instante el discurso de Whitmore. El joven levantó lentamente la cabeza. No había resentimiento ni miedo infantil en sus ojos. Había allí una fría determinación. Está hablando de incompetencia, señor Whitmore, que no entiendo cómo funciona este mecanismo. Marcus cogió su maletín, que estaba junto a la pata de su silla. Sacó no la costosa agenda de cuero que los otros directores tenían delante, sino una sencilla y barata carpeta de plástico azul. Una esquina de la carpeta estaba rota y en la tapa se veía una vieja etiqueta con el precio. El objeto parecía fuera de lugar sobre la caoba pulida del escritorio, una afrenta a este mundo de lujo. Cláusula 84 de los Estatutos del Club, sección Poderes Especiales, dijo Marcus, abriendo la carpeta. El crujido de plástico barato sonó fuerte y desagradable en la silenciosa sala. El titular de una participación mayoritaria tiene derecho a vetar cualquier decisión de la junta directiva relativa a la enajenación de bienes, independientemente de la edad, sujeto al proceso legal de emancipación. Sacó una copia de la orden judicial que Carter había mostrado anteriormente a la policía y la colocó en el centro de la mesa. Me emancipé esta mañana a las 9 por el Tribunal Estatal. Legalmente, señor Whitmore, soy tan mayor de edad como usted. Sin embargo, a diferencia de usted, no leí los estatutos para encontrar lagunas legales, sino para proteger el legado de mi familia. La mejilla de Whitmore se crispó nerviosamente. El conocimiento de la ley no sustituye la experiencia empresarial, hijo, murmuró entre dientes. No tienes ni idea de los gastos que tenemos, mantenimiento del edificio, impuestos, salarios, apenas llegamos a fin de mes, por eso no se han pagado los dividendos de las acciones de tu familia en los últimos 5 años. Todas las ganancias se reinvirtieron para salvar al club de la quiebra. Yo personalmente supervisé estos asuntos, trasnochando, salvando tu herencia. Marcus pasó la página de su carpeta. ¿Salvado de la quiebra?, repitió. Es interesante porque, según los informes anuales que se hicieron públicos a Hacienda, el beneficio neto del club creció un 7% anual. Eso es ganancia en papel, respondió Whitmore rápidamente, empezando a sudar. No entiendes la diferencia entre ganancia bruta y flujo de caja neto. Hay depreciación, hay costos de reparación imprevistos. El edificio es viejo, Marcus. El techo tiene goteras, los cimientos necesitan reforzarse. Hemos invertido una cantidad colosal en la renovación del ala norte. Victoria Ashford frunció el ceño. Se quitó las gafas y miró a Whitmore. Richard, nos informaste que la renovación del ala norte se completó hace 2 años y que el presupuesto fue aprobado.
Exactamente, intervino Whitmore. Y costó una fortuna. Contratamos a los mejores contratistas. Usamos materiales de primera calidad. Todo por el prestigio del club. El chico solo ve las cifras en la columna de gastos y cree que es dinero en su bolsillo. Marcus sonrió levemente. No era una sonrisa de alegría, sino la sonrisa de una trampa que se había cerrado de golpe. Contratistas, repitió, sacando un nuevo documento de la carpeta azul. Elite Construction Group, según sus informes, fueron los responsables de la renovación del ala norte y el sótano. Sí, es una empresa confiable, confirmó Whitmore, pero su voz tembló. Empezaba a comprender el rumbo de la conversación. Señor Carter, dijo Marcus, asintiendo con la cabeza al abogado. Lawrence Carter dio un paso adelante y colocó una impresión del registro estatal de entidades legales frente a Victoria Ashford. Elite Construction Group se registró 3 días antes de la firma del contrato con el club, comentó Marcus con ironía, mirando a Whitmore directamente a los ojos. El domicilio legal de esta empresa confiable es un apartado de correos en un centro comercial abandonado a las afueras de Nevada. No tienen licencia, ni personal, ni equipo de construcción. Un silencio pesado y opresivo se apoderó de la sala. Los miembros del consejo comenzaron a intercambiar miradas. Alguien tomó una botella de agua. «Es un error burocrático», gritó Whitmore. «Una errata en el registro. Lo importante es que el trabajo está hecho. Pueden pasar y ver el ala norte. Está reluciente». «Sin duda lo revisaremos», asintió Marcus. «Pero primero veamos las cifras». Sacó una hoja de papel de su carpeta barata, llena de letra pequeña. Eran sus propios cálculos en los que había estado trabajando por la noche, comparando los fragmentos de información disponibles en fuentes públicas con los datos que Carter había conseguido obtener. Usted afirma que las ganancias se reinvirtieron en renovaciones, dijo Marcus. Revisé las cuentas. El dinero se transfirió en tramos a subcontratistas que, como Elite Construction Group, solo existen en el papel. «¡Mientes!», Whitmore golpeó la mesa con el puño. «¿Te atreves a acusarme de malversación de fondos? A mí he dedicado 20 años de mi vida a este club». «No estoy acusando a nadie, señor Whitmore», respondió Marcus con calma. «Solo estoy interpretando números, y los números, a diferencia de las personas, nunca mienten». Marcus tomó la última hoja de su carpeta. Su mano temblaba levemente, no de miedo, sino de la magnitud de lo que estaba a punto de decir. 5 años, dijo. Durante 5 años, mi abuela y yo vivimos al borde de la pobreza. Escatimábamos en medicamentos, usaba ropa de segunda mano. Y mientras tanto, según sus informes, el club gastaba millones en mármol exclusivo y barandillas doradas. Levantó la hoja de papel para que todos pudieran ver la línea final. Y sumé todas las transferencias a las cuentas de empresas ficticias para el periodo del informe desde marzo de 2019 hasta el día de hoy. Marcus hizo una pausa, miró a Victoria Ashford a los ojos y luego se giró hacia Whitmore, que estaba pálido. $12.400.000, dijo Marcus. Esa es la cantidad que le falta al club de sus activos. $12.400.000. El número flotaba en el aire gélido de la sala de juntas, pesado e ineludible, como una sentencia de muerte. Resonaba en los paneles pulidos, ahogando el zumbido de los aires acondicionados y la respiración agitada de Richard Whitmore. Los miembros de la junta se quedaron paralizados. Algunos dejaron de darle vueltas a sus bolígrafos caros. Otros se quedaron paralizados con un vaso de agua en alto, a medio camino de sus labios. «Tienes que estar bromeando». Victoria Ashford fue la primera en romper el silencio. Se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz como si intentara quitarse una pesadilla. «Richard, es cierto, esa cantidad es 1/3 de nuestro presupuesto operativo para 5 años». Whitmore, con el rostro enrojecido, saltó de su asiento y su silla salió despedida hacia atrás con estrépito. «¡Eso es una calumnia!»,
gritó con la voz quebrada en falsete. Este chico está haciendo malabarismos con cifras que no entiende. Sí, los costos fueron altos, pero hablamos de eso. Estábamos preservando el patrimonio histórico. La restauración es un proceso costoso. Cada centavo se destinó a reforzar los cimientos y reemplazar los servicios públicos. Marcus se levantó lentamente. No gritó. No necesitaba alzar la voz, porque la verdad hablaba más fuerte que cualquier grito. Recordó a la abuela Evelyn compartiendo una sola porción de sopa entre ellos, alegando que no tenía hambre. Recordó los fríos inviernos cuando no podían permitirse subir la calefacción y dormían vestidos. Durante todo este tiempo, mientras temblaban, Whitmore preservaba su legado en papel, llenándose los bolsillos. Esto ya no era solo una disputa comercial, era algo personal. ¿Se refiere a la conservación, señor Whitmore?, preguntó Marcus en voz baja. ¿Está diciendo que en 2021 se gastaron $2,5 millones en la renovación completa del tejado del ala norte? ¡Sí!, exclamó Whitmore, aferrándose a ese clavo ardiendo. ¡Azulejos italianos! ¡Los mejores artesanos! ¡Evitamos un derrumbe! Marcus asintió como si estuviera de acuerdo. Luego volvió a meter la mano en su maltrecho maletín. Esta vez no sacó documentos, sino una pila de fotografías impresas en un estudio fotográfico barato de la esquina. Hace una semana, comenzó Marcus, colocando las fotografías sobre la mesa frente a Victoria y los demás miembros del consejo como si fueran una baraja de cartas. Trepé por el muro este de su cerca. «¡Intrusión!», intervino Whitmore de inmediato, señalándolo con el dedo. «¿Oíste eso? Está confesando el crimen». «Escalé el muro de mi propia casa porque los guardias no me dejaban pasar la puerta», replicó Marcus con calma, sin mirar a su antagonista. «Quería ver qué había sido del lugar donde crecí. Recordé cada rincón y caminé por el tejado del ala norte». Marcus empujó una de las fotografías hacia el centro de la mesa. El papel satinado mostraba claramente el estado del techo, vigas podridas, moho negro corroyendo la madera y planchas de hierro viejas y oxidadas, cubiertas en algunos lugares con lonas de plástico baratas, sin tejas italianas, sin señales de renovación, solo devastación y abandonos. Es Photoshop», graznó Whitmore, pero sus ojos estaban llenos de horror. Y estos son los sótanos donde, según un informe de 2022, se instaló un moderno sistema de ventilación con un coste de $1,5 millones, lanzó Marcus en la siguiente fotografía. La foto mostraba un pasillo inundado con el agua hasta los tobillos y moho creciendo en las paredes. Tuberías oxidadas, envueltas en trapos, parecían no haber sido tocadas por manos humanas desde la fundación del club en 1968. Victoria Ashford tomó la fotografía con dedos temblorosos, la levantó a contraluz como esperando ver algo diferente. «Dios mío», susurró, «aquí celebramos eventos benéficos, invitamos a senadores, y justo debajo de nuestros pies...». «¡Qué podrido!», terminó Harold Whitfield por ella. El anciano, con los ojos cerrados, negó con la cabeza. «Richard, eres más que un ladrón. Dejaste que la casa de mi amigo se pudriera mientras comprabas coches nuevos». Lawrence Carter, de pie detrás de Marcus, decidió que era hora de dar el golpe de gracia. Abrió su carpeta y sacó un diagrama de flujo de caja. «Rastreamos las transacciones», dijo el abogado secamente, con la voz como el clic de una persiana. El dinero asignado para las renovaciones se transfirió a las cuentas de una empresa fantasma llamada Elite Construction. De allí se envió a una zona offshore en las Islas Caimán. Luego regresó al país, pero a las cuentas personales de un fondo fiduciario cuyo beneficiario es... Carter hizo una pausa dramática mirando al hombre pálido, Richard Whitmore. Whitmore se desplomó en su silla como si le hubieran cortado los tendones. Se desabrochó el cuello de la camisa jadeando. Su mirada iba de un colega a otro, pero en todas partes solo encontraba frío desprecio e ira.
El muro de mentiras que había construido durante 5 años se derrumbó en 5 minutos bajo el peso de unas cuantas fotografías y la mirada sincera de un adolescente. Yo quería devolverlo, murmuró Whitmore con la voz un balido patético. Fue un contratiempo temporal, una mala inversión. Iba a arreglarlo en cuanto el mercado se recuperara. No lo entiendes, lo hice por el club. Lo hiciste a costa de un huérfano y su anciana abuela, dijo Victoria Ashford con severidad. Su voz era de acero, la misma que le había valido su elección como presidenta. Los dejaste morir de hambre para pagar tus deudas de juego y tu lujoso estilo de vida. Marcus miró al hombre que le había hecho la vida imposible. Esperaba sentir el triunfo, la alegría de la victoria, pero, en cambio, solo sintió una inmensa fatiga y un vacío. El dinero no traería de vuelta a sus padres. El dinero no borraría el recuerdo de la humillación. Pero la justicia era tan necesaria como el aire. «Basta de charla», dijo Marcus, irguiéndose en toda su estatura. Ahora parecía más alto y mayor de lo que era. El viejo traje ya no desentonaba, parecía el uniforme de un soldado que había pasado por una guerra. Apoyó las manos sobre la mesa y miró a todos los presentes. «Yo, Marcus Richardson, accionista mayoritario, presento una moción», dijo con voz firme, llenando cada rincón de la sala. Primero, la destitución inmediata de Richard Whitmore de todos los cargos que ocupa en la junta directiva y en la administración del club. Segundo, una auditoría externa completa e independiente de todas las actividades financieras de los últimos 5 años. Tercero, la congelación de todos los activos del señor Whitmore a la espera del resultado de la investigación para pagar una indemnización por daños y perjuicios de $12.400.000. El silencio invadió la sala por un instante. Los miembros del consejo intercambiaron miradas. Estaban conmocionados, horrorizados, pero la decisión era clara. Nadie quería hundirse con el barco del capitán Whitmore. «Secundo la moción», respondió primero Harold Whitfield, golpeando la mesa con la mano y produciendo un ruido sordo. «¿Quién se apunta?», preguntó Victoria Ashford, sin apartar su mirada gélida de Whitmore. Ella fue la primera en levantar la mano. Harold lo siguió, luego el hombre de gafas a la derecha, la mujer del traje azul a la izquierda. Una tras otra, 10 manos se alzaron, unánimemente. Incluso aquellos que habían pasado años bebiendo whisky con Whitmore y riéndose de sus chistes, ahora le daban la espalda. En el mundo del dinero no hay amigos, solo intereses, y el interés ahora era limpiarse de la suciedad. Whitmore estaba sentado solo, rodeado de brazos alzados como una empalizada. Estaba total y absolutamente solo. «La decisión está tomada», anunció Victoria, y el sonido de su mazo resonó como un acorde final. «Richard, puedes retirarte. El personal de seguridad te acompañará fuera del edificio». «No puedes», intentó replicar Whitmore, pero ya no había fe en su voz. «Sé demasiado. Los arrastraré a todos conmigo». «Me temo que estás a punto de tener problemas más graves que las intrigas corporativas, Richard», intervino Lawrence Carter. El abogado miró su reloj y luego las puertas de la sala. Se acabó el tiempo. Marcus recogió lentamente las fotografías de la mesa y las guardó en su carpeta barata. La cerró y el sonido, el suave clic de un botón de plástico, marcó el fin de una era de mentiras. «Esto es solo el principio», se dijo en voz baja, mirando las puertas cerradas, tras las cuales ya se oían pasos pesados. «¡No te atreverías!». La voz de Richard Whitmore se elevó hasta convertirse en un chillido, resonando en los altos techos de la sala de juntas. «No puedes hacerme esto. Yo soy este club. Sin mí no eres nada». Estaba de pie, acorralado, al final de una larga mesa. Su rostro, habitualmente de arrogancia condescendiente, estaba ahora distorsionado por un miedo animal y una rabia impotente. Las 10 manos alzadas en protesta por su renuncia parecían 10 pistolas apuntando a su pecho.
Victoria Ashford bajó lentamente la mano, miró al hombre que conocía desde hacía 20 años y vio a un extraño ante ella. «La decisión es unánime, Richard», dijo con frialdad. «Ya no eres miembro del consejo, no tienes derecho a voto ni a firmar y, francamente, dudo que siquiera tengas derecho a estar en este edificio». Whitmore se estremeció. Su mirada se dirigió a Marcus, sentado a la cabecera de la mesa, tranquilo e inmóvil como una roca. La serena confianza del adolescente, vestido con el viejo traje de su padre, enfureció al exdirector. «Todo esto es culpa tuya», sisió Whitmore, señalando al chico con un dedo tembloroso. «Mocoso, ¿crees que has ganado? ¿Crees que puedes dirigir este lugar? Tu padre era igual. Jonathan era un debilucho, un soñador sin carácter que no sabía cómo ganar dinero». La sala se quedó sin aliento. Insultar la memoria de los difuntos fundadores entre estos muros era un sacrilegio, pero Whitmore ya corría, como un coche sin frenos en una carretera helada. «Os habría arruinado a todos», gritó Whitmore, escupiendo. «Salvé este club después de su muerte, le saqué el jugo. Y tu madre, esa santurrona de Sarah, que siempre se entrometía con su caridad. Se merecían lo que les pasó. Eran unos perdedores y tú eres igual de escoria». Harold Whitfield intentó levantarse agarrando su bastón con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos para golpear al bastardo, pero Marcus lo detuvo con un movimiento de su mano. El joven se levantó lentamente. No había ira en sus ojos, solo un cansancio gélido e infinito al contemplar la bajeza humana. «Mis padres construyeron una casa cuyas puertas estaban abiertas para todos», dijo Marcus en voz baja. En el silencio del salón, su voz era más fuerte que un grito. «La convirtieron en una fortaleza para el robo. ¿Se refiere a la fuerza, señor Whitmore? La fuerza no es robar a los huérfanos. La fuerza es asumir la responsabilidad de tus actos». Marcus giró la cabeza hacia Lawrence Carter. «Señor Carter, creo que hemos terminado con los procedimientos corporativos. Es hora de pasar a los penales». El abogado asintió, con una sonrisa dura y profesional en sus labios, como un depredador que ha acorralado a su presa. «Tiene usted toda la razón, señor Richardson». Carter se giró y se dirigió hacia las enormes puertas del salón. Whitmore lo observaba con una mirada desencajada. «¿Qué haces?», graznó. «No he terminado. Exijo un abogado. Voy a presentar una apelación». Carter colocó su mano sobre la manija de bronce de la puerta. «Realmente necesitarás un abogado, Richard, y uno muy bueno, pero me temo que los abogados corporativos del club no podrán representarte en un tribunal federal». El abogado abrió las puertas de par en par. No había guardias de seguridad en el pasillo. 3 hombres con trajes oscuros formales estaban allí. Desprendían un aire frío y anárquico. «Oficina Federal de Investigaciones», dijo el primero de los hombres, un hombre alto y de rostro impasible, mostrando una placa en su cinturón. «Richard Whitmore». Whitmore se tambaleó hacia atrás, golpeando la cadera contra el borde de la mesa. Derribó una botella de agua, haciéndola añicos, esparciendo fragmentos por el suelo de parqué. «No», susurró. «Esto es un error. Esto es jurisdicción estatal. No puedes». Fraude postal, lavado de dinero a través de cuentas en el extranjero y evasión fiscal federal a gran escala, declaró el agente secamente, entrando en la habitación y sacando una orden judicial doblada del bolsillo. Los daños totales ascienden a $12.400.000. Tenemos todas las pruebas, registros de transacciones, declaraciones de apoderados y un informe completo, amablemente proporcionado por el señor Carter. Whitmore miró a su alrededor, buscando. La ventana era demasiado alta. La puerta estaba bloqueada por agentes. Los miembros del consejo lo miraron con disgusto, como si fuera un leproso. «Es una conspiración», gritó mientras los agentes se acercaban. «Me tendieron una trampa». «Manos detrás de la espalda», ordenó el agente, girando al exdirector hacia la pared, justo debajo del retrato del padre de Marcus.
Whitmore intentó liberarse, sacudiendo todo su cuerpo. «No me toques, soy Richard Whitmore, conozco al senador». El segundo agente, sin decir palabra, le retorció el brazo con un gesto profesional. Whitmore gritó de dolor y humillación con el rostro pegado al costoso revestimiento. Hacer clic. El sonido de las esposas al abrocharse rompió el silencio como un disparo. Marcus hizo una mueca. El sonido le resultaba demasiado familiar. Apenas un par de horas antes lo había oído en el caluroso estacionamiento. Recordó el frío metal en sus muñecas, la sensación de impotencia y vergüenza cuando el agente Kelly lo empujó sobre el capó del coche. Ahora la escena se repetía, pero en un espejo. El hombre que había ordenado que encadenaran al inocente niño ahora estaba encadenado. Pero Marcus no sonrió, no sentía rencor, miró la espalda de su enemigo caído y comprendió una simple verdad: el mal siempre se consume a sí mismo. «Richard Whitmore está arrestado», leyó el agente legal con voz monótona. «Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra ante el tribunal». «¡Marcus!», gritó Whitmore, girándose para mirar al chico por encima del hombro. Tenía los ojos llenos de lágrimas y horror. «Marcus, deténlos. Podemos llegar a un acuerdo. Te devolveré el dinero. Te lo daré todo. No dejes que me lleven. Piensa en la reputación de la familia». Marcus se acercó lentamente. Los agentes se hicieron a un lado, permitiendo que la víctima y el verdugo se miraran a los ojos por última vez. El joven miró al hombre que le había robado 5 años de su vida. El hombre que lo había llamado basura. «La reputación de la familia», dijo Marcus en voz baja, «quedó limpia en el momento en que le pusieron esas esposas». Se dirigió a los agentes. «Llévenselo». Los agentes agarraron a Whitmore por los brazos. Se desplomó, perdiendo toda fuerza para resistir, y empezó a sollozar a gritos, manchando su costosa chaqueta con lágrimas. Lo arrastraron hacia la salida. Sus zapatos, que habían costado una fortuna, se arrastraban sin remedio por el parqué, dejando marcas justo donde se había sentido como un dios esa mañana. Los sonidos de la lucha, los sollozos de Whitmore y los pesados pasos de los agentes se apagaron en el pasillo. Las puertas de la sala de reuniones se cerraron lentamente con un pesado crujido, cortando el pasado. Un silencio absoluto y resonante invadió la sala. Nadie se atrevía a moverse. Los miembros de la junta permanecían con la mirada baja, avergonzados de mirar al chico que presidía la mesa. Se dieron cuenta de que eran cómplices. Con su silencio, su indiferencia, su ceguera, Marcus permaneció de pie. Apoyó la mano en el respaldo de la silla. Sus dedos aún temblaban por la tensión, pero su corazón latía con firmeza. La tormenta había pasado. Lawrence Carter se acercó al escritorio y cerró la carpeta de documentos. «Está hecho», dijo rompiendo el silencio. «El FBI se encargará del resto. Los activos están congelados. El proceso ha comenzado». Victoria Ashford, pálida pero serena, se levantó, echó un vistazo al asiento vacío donde Whitmore acababa de sentarse y luego volvió la vista hacia Marcus. «Tenemos que decirte algo, Marcus», dijo en voz baja. Todos tenemos la culpa. Dejamos que esto pasara». «Sí», respondió Marcus simplemente. «Tú lo permitiste, y por eso, a partir de mañana, todo aquí será diferente». Miró su reloj. Las manecillas marcaban las 2:30. El día más largo de su vida estaba llegando a su fin, pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. El silencio en la oficina era ensordecedor. Tras el caos en la sala de juntas, los gritos de Richard Whitmore y los pesados pasos de los agentes del FBI, este repentino silencio parecía casi antinatural. Era un estrépito, ocupando cada centímetro cúbico de espacio. Marcus se hundió lentamente en el enorme sillón de cuero tras el escritorio de roble. Era la oficina privada de su abuelo, el santuario del club, al que no se permitía el acceso a personas ajenas. Durante los últimos 5 años, Whitmore había estado al mando.
Había reorganizado los muebles y colgado algunos cuadros abstractos de mal gusto en las paredes, pero el espíritu del viejo Jonathan Richardson aún persistía, en el aroma de los libros viejos en los estantes altos, fuera del alcance del trabajador temporal, y en el desgastado suelo de parqué junto a la ventana. El joven apoyó las manos en la superficie pulida de la mesa. Sus dedos aún temblaban ligeramente. La adrenalina que lo había mantenido de pie durante las últimas 3 horas comenzaba a desvanecerse, dejando tras de sí una fatiga pesada. El sol se ponía y las largas sombras de los marcos de las ventanas se proyectaban sobre la alfombra como barrotes de una prisión. Pero esto no era una prisión, era un puesto de mando que había recuperado. Marcus sacó un teléfono viejo y desgastado de su bolsillo. La pantalla estaba cubierta de pequeñas grietas, pero el aparato funcionaba a la perfección. Marcó el número que se sabía de memoria, el único número que importaba en este mundo. Los pitidos seguían y seguían. Primero, segundo, tercero. ¿Hola? Se oyó una voz preocupada y temblorosa. Marcus, hijo, ¿eres tú? ¿Por qué no hablas? Marcus intentó responder, pero se le hizo un nudo en la garganta. Respiró hondo, intentando controlar el temblor de su voz. «Hola, abuela», susurró. «¿Estás bien?», se le quebró la voz a Evelyn Richardson. «Oí sirenas. Mi vecino dijo que había noticias sobre el club en la radio. Marcus, dime que no te arrestaron. Dime que estás bien». Marcus cerró los ojos. Una lágrima caliente rodó por su mejilla, dejando un rastro húmedo en su piel polvorienta. Se permitía esta debilidad solo ahora, cuando nadie lo veía. «Estoy bien, abuela», dijo con una sonrisa débil y forzada en los labios. «Nadie me arrestó. Al contrario, arrestaron a Whitmore». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Solo se oía la respiración agitada de la anciana. «Marcus», exhaló finalmente, «¿te refieres a...?» «Lo logramos», dijo con firmeza, secándose la cara con la manga de la chaqueta. «Recuperamos la casa. La junta directiva reconoció mis derechos. Agentes federales se llevaron a Whitmore. Se acabó». Se oyó un suave sollozo al otro lado de la línea. Evelyn lloraba. Eran lágrimas de alivio que se habían acumulado en su interior durante 5 largos y dolorosos años, mientras remendaba sus calcetines y cocinaba sopa con restos de verduras, intentando preservar el orgullo de una familia a la que le habían arrebatado todo menos el honor. «Voy enseguida», dijo Marcus, sintiendo que se le ahogaban las lágrimas. «Empaca tus cosas. No mucho, solo lo esencial. No pasaremos la noche en ese apartamento esta noche. Dormirás en tu propia habitación, en el ala de invitados, donde solías leer por las noches». «Marcus, hijo mío, tu padre te está mirando ahora. Sé que te está mirando». Marcus colgó. Permaneció inmóvil un minuto más, dejando que sus emociones se calmaran. Ya no era solo un nieto o un hijo, era el cabeza de familia, y ese rol, se dio cuenta de repente, pesaba mucho más que una cartera de valores. Era una responsabilidad por el pasado y el futuro. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Marcus se enderezó rápidamente y su rostro volvió a su expresión inescrutable. «Adelante». La puerta se entreabrió y Victoria Ashford entró en la oficina. La dama de hierro de la junta directiva, que esa mañana parecía una cima inalcanzable, ahora lucía envejecida y cansada. Se quitó las gafas de aspecto severo y jugueteó nerviosamente con ellas. «¿Puedo?», preguntó en voz baja. «Este es su club, señora Ashford. Puede entrar donde quiera», respondió Marcus, pero no se levantó, permaneciendo sentado en la silla principal. «No, Marcus», negó con la cabeza, caminando hacia el centro de la sala, pero dudando en sentarse. «Este es tu club ahora, y nosotros solo somos gerentes contratados que no hacían un buen trabajo». Se detuvo frente a la mesa, mirando al joven, pero no había superioridad en su postura, solo remordimiento. «Vayan a disculparme», dijo Victoria con firmeza. «Sé que las palabras no valen mucho ahora, sobre todo después de lo que dejamos que Whitmore les hiciera a ti y a Evelyn, pero tengo que decirlo, estuvimos ciegos».
La ceguera es un diagnóstico médico, Victoria, respondió Marcus con frialdad, usando su nombre por primera vez. Y lo que ocurrió aquí se llama negligencia. Viste los informes, viste las cifras, simplemente elegiste no hacer preguntas porque los dividendos, por pequeños que fueran, se depositaron en tus cuentas. Era conveniente creer las mentiras de Whitmore, ¿no? Victoria bajó la mirada. No tenía nada que decir. La verdad era dura, pero justa. Tienes razón, admitió. Preferimos la comodidad a la verdad, y estoy dispuesta a aceptar cualquier decisión que tomes. Si exiges mi renuncia y la disolución de todo el consejo, lo entenderé. Firmaré los papeles de inmediato. Marcus la miró con atención. Le habría sido fácil despedirlos a todos, dispersar la junta directiva, contratar gente nueva. La ira exigía venganza, pero la razón, esa misma mente fría de Richardson, le dictaba lo contrario. El club estaba en crisis. El escándalo en torno al arresto de Whitmore dañaría su reputación. Si despedía a todos los directores ahora, se desataría el caos y el negocio se hundiría por completo. No necesito sus renuncias, dijo Marcus tras una larga pausa. Necesito su experiencia y su lealtad. Victoria levantó la cabeza y la sorpresa se reflejó en sus ojos. ¿Nos dejas? Me voy, asintió Marcus, pero con mis condiciones. Se levantó y caminó hacia la ventana. Más allá del cristal se extendía el cuidado parque que su madre tanto había amado. ¿Qué condiciones?, preguntó Victoria, sacando un bloc de notas, lista para tomar notas. Primero, Marcus se volvió hacia ella. Una auditoría completa. Cada clip comprado en los últimos 5 años debe ser contabilizado. Encontraremos cada centavo de esos 12 millones. Carter se encargará. ¿Cooperarás plenamente? Por supuesto, respondió ella rápidamente. Segundo, la voz de Marcus se endureció. Quiero una lista de todos los empleados que Whitmore despidió durante su reinado. Jardineros, cocineros, criadas, porteros, los que trabajaron aquí con mi abuelo, la vieja guardia. Encuéntralos. Ofrécelos de vuelta. Con un aumento y una disculpa del club. Victoria asintió tomando notas rápidamente. Se hará. Michael, el viejo jardinero, aún vive en el pueblo. Iré a verlo personalmente. Y tercero, Marcus se acercó a la mesa y cogió la fotografía de sus padres, la misma que Whitmore había destrozado en el aparcamiento. La sacó de su maletín y la colocó con cuidado en el borde de la mesa, apoyándola contra la lámpara de bronce. Vamos a cambiar nuestra política de socios. Se acabó el esnobismo. Estableceremos un programa de becas que lleve el nombre de Jonathan y Sarah Richardson para niños talentosos de familias pobres. El club debe servir a la comunidad, no solo a unos pocos que miden el valor de una persona por el precio de sus relojes. Victoria lo miró con una mirada larga e inquisitiva. En aquel joven de traje viejo, de repente vio al líder que habían extrañado durante todos estos años. Es una decisión sabia, Marcus, dijo en voz baja. Tu abuelo soñaba con esto, pero el consejo siempre bloqueó este tipo de iniciativas. El consejo ya no tiene poder de veto sobre la conciencia, espetó Marcus. Tendré los documentos listos mañana por la mañana, dijo Victoria cerrando su cuaderno. Tú necesitas descansar, te ves agotada. No puedo descansar, negó con la cabeza. Necesito arreglar el papeleo antes de que llegue la abuela. No quiero que vea este desastre. Victoria se dirigió hacia la salida, pero se detuvo en la puerta. ¿Marco? Sí. Gracias, dijo simplemente. Gracias por devolvernos no solo el orden, sino también el sentido. Habíamos olvidado quiénes éramos. Tú nos lo recordaste. Ella salió, cerrando la puerta silenciosamente detrás de ella. Marcus estaba solo de nuevo. Caminó hasta la puerta del balcón, giró el pomo rígido con dificultad y salió al aire fresco. El aire fresco de la tarde le rozó el rostro, secando las lágrimas. Abajo, en el parque, las farolas ya se habían encendido. A lo lejos, la ciudad bullía. Miles de personas seguían con sus vidas. Marcus se miró las manos. Las marcas rojas de las esposas aún eran visibles en sus muñecas, un recordatorio físico de lo cerca que había estado del abismo.
Comprendió que la batalla contra Whitmore era la parte fácil. Lo más difícil sería cumplir con las expectativas de quienes creían en él. Ser rico es fácil. Ser digno de la riqueza es una tarea diaria y agotadora. Pero ahora, al contemplar las estrellas que se alzaban en el cielo que se oscurecía, sintió que respiraba profundamente por primera vez en 5 años. Estaba en casa y sabía que mañana, cuando el sol saliera sobre Whitmore Estate, sería el amanecer de una nueva era, no solo para el club, sino para él mismo. Respiró profundamente el aire nocturno, que olía a césped cortado y a cambio inminente, y regresó a su oficina para comenzar a trabajar. 6 meses después. Una tarde de invierno cayó sobre la ciudad como un manto suave y aterciopelado, pero los terrenos del club de campo, que ahora ostentaba su nombre histórico, Richardson Estate, brillaban con miles de luces. Los árboles, a lo largo de la avenida, estaban adornados con guirnaldas, y la fachada del edificio, que 6 meses atrás ocultaba decadencia y ruina tras su majestuosidad, ahora lucía inmaculada. El gran salón de banquetes, antes envuelto en un silencio recatado, ahora resonaba con animadas risas y la música de un cuarteto de cuerda. El aire se impregnaba del aroma de agujas de pino, perfume caro y auténtica alegría. La tensión que había asfixiado a los invitados durante el reinado de Richard Whitmore había desaparecido. Marcus Richardson estaba de pie frente al espejo de la sala de descanso ajustándose la corbata. Esta vez, el traje le sentaba a la perfección. Un traje sastre de lana azul oscuro, camisa blanca y los gemelos de su padre. Había cumplido 18 años hacía apenas una semana, pero el joven que lo miraba desde el espejo parecía mucho mayor de lo que era. La mirada atormentada de sus ojos oscuros había desaparecido, reemplazada por una fuerza serena y mesurada. La puerta se abrió y entró Lawrence Carter. El abogado parecía complacido, algo raro en su rostro habitualmente pétreo. «Es la hora, Marcus», dijo, cerrando la puerta tras él. «El salón está lleno, incluso han llegado representantes de la capital. Todos quieren estrecharle la mano al hombre que cambió este panorama». «¿Alguna noticia de la corte?», preguntó Marcus sin darse la vuelta. Carter asintió y sacó un trozo de papel doblado de su bolsillo interior. El veredicto se anunció hace una hora. El jurado deliberó durante menos de 40 minutos. Richard Whitmore fue declarado culpable de los 30 cargos, incluyendo fraude mayor y malversación de fondos corporativos. «¿Cuánto?», preguntó Marcus brevemente. 15 años en una prisión federal de máxima seguridad, sin libertad condicional durante los primeros 10 años, dijo Carter, haciendo una pausa. «Y la confiscación total de sus bienes para saldar la deuda que tiene con el club. Recuperaremos la mayor parte de esos $12.400.000. Sus yates, sus casas, sus cuentas bancarias, todo se destinará a reconstruir lo que destruyó». Marcus exhaló profundamente. Esperaba sentir alegría, pero en cambio solo sintió alivio. Era como si la pesada piedra que había estado arrastrando montaña arriba durante 5 años finalmente hubiera caído, pero no sobre sus hombros. «¿Preguntó por mí?», preguntó el joven en voz baja. «Su abogado intentó enviar una carta pidiendo clemencia», respondió Carter, guardando el papel. «No la acepté. Whitmore tomó su decisión hace 5 años. Ahora vive con las consecuencias». Marcus asintió y se volvió hacia su mentor. «Gracias, Lawrence. Sin ti todavía estaría en la puerta». «Habrías derribado esa puerta, Marcus», rió el abogado. «Tarde o temprano. Lo llevas en la sangre. Ahora vámonos. Tu abuela ya se sentó en la primera fila y si la hacemos esperar, nos dará sermones como a niños de escuela». Salieron al pasillo, donde ahora colgaban cuadros nuevos. Paisajes de artistas locales, no abstracciones sin alma. El personal del club que encontraron por el camino sonreía. Eran las mismas personas que Marcus había traído de vuelta: el viejo jardinero Michael, el chef Antonio, la criada Sara. Whitmore los había despedido por
no cumplir con los estándares, pero Marcus los había traído de vuelta porque eran el alma de la casa. Al entrar al salón, el bullicio de voces se apagó. Victoria Ashford, de pie en el pequeño escenario junto al micrófono, le sonrió a Marcus. Había cambiado mucho en los últimos 6 meses. La preocupación constante había desaparecido de su mirada, se había vuelto más suave, más humana. «Damas y caballeros», dijo Victoria, con su voz resonando a través del techo abovedado. Hace 6 meses, nuestro club estaba al borde del desastre. Habíamos perdido el rumbo. Habíamos olvidado por qué nuestros padres sentaron estas bases en 1968. Pero hoy comenzamos un nuevo capítulo. Y con orgullo cedo la palabra al hombre que nos recordó el honor. Presidente del Consejo de Administración, Marcus Richardson. La sala estalló en aplausos. No fueron los aplausos corteses y escasos que solían recibir a Whitmore. Fue una ovación de pie. La gente se levantó de sus asientos. Marcus subió al escenario. El foco lo fulminó con la mirada, pero enseguida encontró el rostro de la abuela Evelyn en la primera fila. Llevaba un vestido nuevo y un collar de perlas alrededor del cuello, la única joya que no habían vendido durante los tiempos difíciles. Harold Whitfield se sentó a su lado. El anciano parecía alegre. Su bastón ahora servía más de accesorio que de apoyo. Levantó el pulgar hacia Marcus. Marcus se acercó al micrófono y colocó sus manos en el podio. «Gracias», dijo, y la sala se quedó en silencio. «Hace 6 meses me rechazaron en este edificio. Me dijeron que no era lo suficientemente bueno para estar entre gente respetable». Hizo una pausa y observó al grupo reunido. No solo había empresarios adinerados, maestros, médicos, figuras públicas y estudiantes estaban sentados en las mesas. «En aquel entonces pensé que el problema era mi viejo traje», continuó Marcus, «pero ahora me doy cuenta. El problema era cómo definimos la palabra valor. Mi abuelo y mis padres construyeron este lugar no como una fortaleza para unos pocos privilegiados, sino como una comunidad para quienes desean crear». Marcus le hizo un gesto a Victoria, quien abrió el gran soporte que estaba detrás de él. «Hoy inauguramos oficialmente la Fundación Benéfica de la familia Richardson. Los fondos que se desviaron ilegalmente del club durante años han sido devueltos y se destinarán a la educación». El stand presentó fotografías de los primeros 10 becarios, niños y niñas de los barrios más pobres de la ciudad, inteligentes, talentosos, pero privados de oportunidades. «No solo les damos dinero», la voz de Marcus se hizo más fuerte. «Les abrimos puertas, las mismas puertas que me cerraron a mí. Les pagaremos su educación universitaria y les daremos prácticas aquí en la oficina, en el departamento legal del señor Carter». Miró el gran retrato de sus padres, que ahora colgaba en el lugar más honorable del salón. «Mi padre decía que la verdadera riqueza no se mide por lo que tienes, sino por cuántas personas has ayudado a crecer. Hoy recuperamos ese principio en los estatutos del club para siempre». Una oleada de aplausos inundó la sala de nuevo. Evelyn Richardson se secó las lágrimas con un pañuelo, radiante de orgullo. Harold Whitfield le dijo algo en voz alta a su vecino, claramente fanfarroneando. «Ese es mi ahijado. Conocí a su abuelo». Tras la parte oficial, comenzó la recepción. Marcus bajó al salón aceptando las felicitaciones. Estrechó manos y escuchó palabras de agradecimiento, pero su mirada volvía una y otra vez a la entrada principal. Sentía que faltaba algo para completar este círculo. Se disculpó con sus interlocutores y se dirigió hacia la salida de la sala, hacia el fresco vestíbulo. Nuevos guardias se apostaron en las enormes puertas, sin porras ni miradas desdeñosas. Jóvenes uniformados recibieron cortésmente a los invitados. Marcus salió. El aire era fresco y limpio. Bajó los escalones hasta las mismas puertas donde había comenzado su lucha. Un chico estaba de pie junto a la verja de hierro forjado, balanceándose de un pie a otro. Tenía unos 16 años, llevaba una chaqueta barata que evidentemente le quedaba pequeña y unas zapatillas viejas.
inadecuadas para el invierno. Contemplaba los brillantes escaparates del club con una mezcla de admiración y melancolía desesperanzada. No se atrevió a acercarse más, manteniéndose en las sombras, listo para correr al primer grito. Marcus se quedó paralizado. Era como mirarse en un espejo del tiempo. Vio a uno de los nuevos guardias acercándose al chico. No había agresividad en sus movimientos, pero el chico se encogió de miedo, con la cabeza hundida en los hombros. «¡Oye!», gritó Marcus, bajando rápidamente por el sendero de grava. El guardia se detuvo y se dio la vuelta. «Señor Richardson, todo está bien. Solo quería saber si el joven necesitaba ayuda». «Lo haré yo mismo», asintió Marcus. Se acercó al chico. El chico lo miró con el ceño fruncido, dispuesto a ser humillado, dispuesto a oír «¡Piérdete, granuja!». Marcus vio una carpeta en sus manos, una carpeta de cartón normal con lazos. «¿Has venido a la ceremonia de entrega de becas?», preguntó Marcus suavemente. El chico tragó saliva y asintió. «Yo llegué tarde, señor. El autobús se averió. Corrí 5 kilómetros, pero se miró los zapatos sucios. Seguridad en la entrada. Pensé que no me dejarían entrar. No parezco un invitado». Marcus sonrió. Era la sonrisa más genuina que había visto en todo el día. «Sé lo que se siente», dijo, «estar en estas puertas y pensar que no eres lo suficientemente bueno. Pero créeme, las apariencias engañan». Marcus extendió su mano. «Soy Marcus». El hombre miró con incertidumbre la palma extendida. Luego se secó la mano en su chaqueta y la estrechó. «David, señor». «No me llames señor, David, y no tienes por qué quedarte aquí con este frío». Marcus se volvió hacia el guardia. «Abre la puerta, más ancha». El guardia presionó un botón y las pesadas puertas, antaño símbolo de rechazo, se abrieron dejándolos entrar. Marcus puso su mano sobre el hombro del chico y lo condujo a la entrada principal, pasando por autos caros, directamente por la alfombra roja. «Pero mis zapatos están sucios», susurró David, mirando el brillante mármol del pasillo. «Este suelo aguantará», respondió Marcus con firmeza. «Ha visto cosas peores que la suciedad. Lo que importa es lo que hay en tu carpeta y lo que tienes en la cabeza». Entraron en un vestíbulo cálido y luminoso. El portero les abrió la puerta respetuosamente. La música subió de volumen. Marcus se detuvo un segundo ante el retrato de su abuelo. Parecía como si el viejo Jonathan le guiñara un ojo desde el lienzo. La historia había dado un giro completo. No se hizo justicia cuando Whitmore fue encarcelado ni cuando se devolvieron los millones. Se hizo justicia ahora cuando un simple muchacho cruzó estas puertas con la frente en alto. «Bienvenido a casa», dijo Marcus, dejando que el niño pasara primero. El legado no es lo que dejas en el banco, sino las puertas que abres a los demás.